me escuchen. Si alguien me pone en el chat algo, a ver, o me contesta. Sí, Sí, profe, ¿están se escucha. escuchando? Se Perfecto. escucha bien, profe. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir emitiendo de a poco algunos que han quedado un poquito más atrasados, porque la verdad son muchísimos. Tengo un listado de 132 inscriptos. La verdad que sería un lindo curso para tenerlo presencial, pero bueno, lamentablemente no podemos todavía. Así que bueno, nos vamos a ir conociendo, aunque sea por la computadora. En algunos momentos, aquel que tenga buena conexión, me gustaría por ahí, si puede colocarse, digamos, para que lo pueda ver, conocer. Si no se hace muy frío la clase, de hablarle por ahí a la figurita o a las letras, por ahí está bueno verle las caras. A nosotros nos sirve mucho siempre un poco ver las caras por el reflejo digamos, de las caras. Muchas veces estamos predispuestos a volver a repetir en el caso que le veamos que tienen algún tipo de problema, porque no se animan por ahí a decirlo, pero uno lo ve en sus caras y se da cuenta ya. Entonces por ahí está bueno, si no se les corta la comunicación, que tenga alguien en movimiento al otro lado también, porque se hace, si no, muy tedioso estar hablando, y por ahí no sabemos realmente si están todos del otro lado, ¿no? Así que, bueno, está hermoso, ¿eh? Que se muevan por lo menos, hay vida allá atrás. Eso está bueno. Bueno, mi nombre es Luis Del Bel, soy ingeniero mecánico, también recibido en la UTN, y todavía no ha llegado Gastón Chaumón, el otro ingeniero mecánico que está a cargo de la materia esta, que es una materia bastante particular de dos materias anuales, le pasaron a una materia de cuatrimestre. Por lo tanto, quedamos atrapados ahí en 4 meses, 2 materias que son mecánica y electrotecnia. Por eso, en este curso es particular que vamos a tener 3 profesores. Gastón Chaumón y yo, Luis Del Bel, hacemos la parte mecánica, todo lo que tiene que ver con la mecánica de la materia, y el ingeniero Cristian Miotti va a tener a cargo la parte eléctrica. Es una parte muy específica eléctrica, que les repito, antes era electrotecnia, que la pusieron junto con esta mecánica. Entonces van a tener 3 profesores en esta materia. La dividimos de una manera bien marcada a las 2 materias, y la parte mecánica por un lado y la parte eléctrica por otro. Cada uno va a tener sus notas, cada uno tiene su forma de evaluar. Con el ingeniero Miotti en la parte eléctrica hay muchos prácticos de laboratorio, que si bien no se pueden hacer en el laboratorio, pero el ingeniero ya ha estado avanzando en algunos programitas para poder hacerlo virtual también, como ensayos de laboratorio. No creo que en el primer cuatrimestre, por lo que dicen en la Facu, podamos ir a algún laboratorio o algo, así que seguramente que va a ser en su mayoría virtual. En la parte entonces de mecánica, si quieren que hablemos un poquito de la regularidad de la materia, obviamente que es un todo, parte mecánica y se junta con la parte eléctrica. Nosotros en la parte mecánica con Gastón tenemos planificados 2 parciales, uno promediando el cuatrimestre y otro el final del cuatrimestre, con un parcial recuperatorio que ya después pondremos fecha. Normalmente suele ser en la primera fecha de examen después de haber terminado el cuatrimestre. Para la regularidad de la materia, nosotros la regularizamos con una nota de 4 o más de 4 para regularizar la materia. En este caso, no estamos tomando en cuenta la asistencia porque es imposible tomar la asistencia de esta manera, así que ese 75% de asistencia que se exigía en las clases presenciales ahora no lo estamos pudiendo controlar más que exigir.
por lo tanto que no lo vamos a tener en cuenta, pero sí, créanme que es muy notorio en los parciales, los resultados de los mismos, cuando hay gente que no ha cursado la materia de manera regular. Por lo tanto, para regularizar, entonces dijimos que tiene que aprobar los parciales teóricos prácticos con 4 o más, y vamos a tener este año una aprobación directa de la materia, donde ustedes van a tener que sacar promedio de 7 o más en los parciales. 7 o más en los parciales. De esa manera podrían aprobar directamente la materia de todo el cuatrimestre. Para estos casos de aprobación directa, no se va a tener en cuenta la nota del parcial recuperatorio, es decir, aquel que va a un recuperatorio ya no va a tener posibilidades de aprobación directa. ¿Se entiende? O sea, van a ir a un recuperatorio para mejorar la nota o para regularizar, a lo mejor no alcanzaron a regularizar ni siquiera con un 4 en los primeros parciales, o no lo pudieron hacer y sí necesitamos que lo hagan, ¿sí? Pero ya no para tenerlos en cuenta para una aprobación directa. La aprobación directa se va a dar directamente con los 2 parciales. Obviamente que también va a acompañar la nota del ingeniero Miotti, que también va a ser más o menos del mismo calibre. O sea, si en la parte del ingeniero Miotti ustedes no sacan 7, bueno, no habrán aprobado directamente la materia, ¿sí? Porque la aprobación, si bien la dividimos en 2 partes, mecánica y eléctrica, la aprobación es una sola. Así que tenemos que juntar las notas con el ingeniero Miotti y el ingeniero Chaumont, y a partir de ahí dar la aprobación directa o no. Aquellos que no lograsen aprobarla directamente a la materia, bueno, podrán rendirla en cualquier fecha de examen, como cualquier materia. ¿Estamos? Siempre a las 18:15, digamos, empezarían conmigo las clases. Después seguiría el ingeniero Chaumont a las 20 horas. Y el ingeniero Miotti a partir de las 21:20, más o menos, 21:15. Ya se lo dirá bien él cuándo tomaría la clase después que la deje Gastón. Con Gastón nos repartimos las partes de la materia de mecánica, de las distintas unidades que ya la vamos a ir pasando. Esta clase lo que vamos a hacer principalmente es tratar de hacer una introducción para que ustedes se vayan más o menos mentalizando de qué se trata la materia, a qué apuntamos, ¿sí? Haciendo un recorrido poco por el programa en realidad, que después lo van a tener ustedes en el aula virtual. No me acuerdo si está en autogestión, pero nosotros lo vamos a poner todo en aula virtual. Tanto el programa como los desarrollos de las clases. El año pasado nos fue bastante bien, pudimos colocar mucha información, muchos apuntes, los cuales les sirvieron perfectamente para estudiar la materia y rendirla. Si ustedes tienen alguna otra bibliografía, pueden utilizar la que quieran, hay un montón de cosas para usar. Nosotros les vamos dando un poco lo que vamos requiriendo, que ustedes sepan, un poquito más filtrado, porque si empezamos a hablar de temas mejor de resistencia de materiales, bueno, hay muchísimos temas y realmente la materia mejor no da para muchos temas en el caso de ustedes. Entonces un poco hacemos un filtrado y tratamos de poner algo resumido en el aula virtual para que a ustedes les sirva como mínimo para guiarse en cuanto al estudio. Repasar de ahí también, pues siempre lo vamos poniendo a medida que vamos haciendo las clases. Y también tenemos un chat, un foro, mejor dicho, el cual sería bueno que lo utilicen cuando por allí necesitan alguna mano porque, bueno, no se dieron cuenta de algo, están estudiando y no le encuentran la vuelta. Tenemos un foro ahí para que nos hagan preguntas. Está bueno eso cuando se da de manera activa porque también esa pregunta la pueden ver todos, la respuesta también, entonces
a lo mejor alguno no se animó a hacer la pregunta o algo, y bueno, la tiene la respuesta ahí. Así que si ustedes pueden usarlo el foro, está bueno. Va a ser, digamos, otro canal de comunicación que podemos tener entre ustedes. También, ahí también en el aula virtual están nuestros correos. No sé si hemos puesto nuestros celulares, pero bueno, si no, después se los pasamos. Hoy la mayoría de las cosas estamos manejando todas por WhatsApp y ya avisamos por grupo y ustedes ya tienen su grupo, entonces por ahí se hace más rápido la conexión por WhatsApp, cosa que no nos molesta a Gastón ni a mí, de que puedan preguntarnos por ahí o por donde quieran. Nosotros con Gastón estamos, y el Cristian también, estamos a entera disposición de ustedes para lo que necesiten, dudas que tengan, repasamos, clases de consulta, orientación en lo que ustedes por allí necesiten. No tenemos ningún problema de contestarle y de darle alguna respuesta. Así que si tienen algunas preguntas por allí que no entendieron bien algo o algo, nosotros no tenemos ningún problema en volver a repetir el tema, etcétera, etcétera. Lo que sí, creo que se lo dije al principio, es bastante importante el tema de la asistencia. Sería bueno que traten de asistir a las clases, porque después nosotros, se da mucho en los parciales, en donde tomamos algunas preguntas de algunas cuestiones que por ahí planteamos en clase, algún ejemplo, entonces por ahí quedan descolocados ante una pregunta que es muy fácil porque lo estuvimos hablando en clases, porque, bueno, justo ese día no fueron, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante tomar apuntes, aunque después ustedes lo van a tener, pero siempre lo que dice el profe por ahí, algún apuntito, algún resumito, así les va a ayudar mucho después a estudiar. Así que, por favor, asistan y también pregunten. Pregunten, si no entienden algo, pregunten. Nosotros estamos para contestar las preguntas que ustedes necesiten que le contesten. No sé si quieren preguntarme algo. Bueno, yo voy a compartirles, no sé si lo están viendo allí en el apunte. Sí, se lo puede ver. Sí, sí. ¿Lo ven? Bien, perfecto. Bien, este sería un poco el objetivo de la asignatura y un poquito el desarrollo de unidad por unidad. Esta materia a ustedes les va a ser muy importante porque por allí la mayoría no conoce muchas veces la incumbencia del título de ingeniero químico, y ustedes como ingenieros químicos tienen la capacidad de diseño de una planta o una instalación química en la cual se utilizan muchos elementos mecánicos, muchos elementos de materiales como acero, aceros inoxidables. Entonces, esta materia tiene directamente que ver con eso, ¿sí? Con que ustedes tienen una capacidad de diseñar una planta química desde cero hasta las últimas partes. Por lo tanto, la materia mecánica dentro de la química está muy bien puesta, y en este caso, esta de tercer año, mecánica eléctrica industrial, es básica para la materia de quinto, que es la correlativa a esta, instalaciones, ingeniería de las instalaciones, que ya trata directamente del cálculo y estudio de una planta o una instalación química. Ayuda mucho en la materia de quinto a la tesis que ustedes van a tener, que siempre es la construcción de algún equipo, ¿no? de alguna instalación para algún proceso. Por lo tanto, esta materia de tercero es básica y vamos a tener que empezar a familiarizarnos un poco con los diversos elementos mecánicos que existen en una instalación industrial. Ustedes van a tener que tener la capacidad, digamos, y el conocimiento de poder dimensionar los distintos elementos para que resistan.
Hay una de las unidades que es resistencia de materiales, por lo que es muy importante que ustedes sepan calcular y dimensionar todos los elementos de una planta industrial. Vamos a plantearle normalmente diversos problemas, digamos, que se dan en la práctica para que ustedes puedan realmente ir asociando los problemas, digamos, de la parte práctica con el estudio que vamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, de las distintas unidades. Algunos objetivos de la materia los voy a ir mencionando, esto después ustedes lo van a tener ahí en aula virtual, así que si quieren anotar títulos, anoten títulos, pero esto después ustedes lo van a tener ahí, ¿sí? La unidad 1 va a ser la de materiales, los distintos materiales y las propiedades de los materiales de más uso en la industria química, que en este caso es el acero. El acero es, por excelencia, el material con que la mayoría de los equipos se construyen. En las partes eléctricas ya el ingeniero Miotti también los irá orientando. En el caso de materiales vamos a estudiar principalmente el acero y sus aleaciones. Vamos a hacer algún tipo de ensayos, es decir, vamos a describir los ensayos de tracción, por ejemplo, que es el que más se utiliza para obtener diversas características de los aceros. Y después algunos otros ensayos, como los de dureza, para ver cuánto mejoramos a través de un proceso que llamamos tratamiento térmico, la resistencia de los materiales. La unidad 2, que trata de corrosión, son los mecanismos y los diferentes tipos de corrosión que aparecen. Aquí en corrosión tenemos una futura ingeniera química que nos está ayudando, Fernanda Ramello, que en algún momento nos va a acompañar también haciéndonos su aporte sobre el tema corrosión, del cual conoce bastante. Y es un tema que el ingeniero químico también le debería interesar de sobremanera, porque la corrosión justamente es un proceso químico y se da en los materiales. Por lo tanto, de conocer bien el tema corrosión, el ingeniero químico está muy bien parado ante lo que puede venir con respecto al deterioro por corrosión de los materiales. Es un tema muy lindo de corrosión para el ingeniero químico. La unidad 3 es la estabilidad. Esta la va el ingeniero Chamón. Las dos primeras, unidad 1 y unidad 2, la daría yo. La de estabilidad la dará el ingeniero Chamón. Ya hará una descripción más detallada de la unidad. Y resistencia de materiales, la unidad 4, es una unidad que damos en conjunto con el ingeniero Chaumont, tanto la parte teórica como la parte práctica de la resistencia de los materiales. Tomamos algunos temas Gastón y otros yo. Lo demás, unidades 5, 6, 7, le corresponde al ingeniero Miotti, que tiene que ver con la parte eléctrica, instrumentos, máquinas eléctricas, etcétera, etcétera. Bien. Hola, profe. ¿Cómo le Sí, va? Disculpe, si hola. no le molesta, ¿le puedo hacer una pregunta? No, por favor, ¿qué necesitas? ¿Es de la parte de regularidad y aprobación directa? En la ¿Perdón? página es sobre Sí, la regularidad y aprobación directa. En el sí. V subieron que para la aprobación directa era nota mínima de 6 y usted dijo 7. No, porque eso está del año pasado, debe estar. ¿Sí? Ah, ok, dale. Y Porque el que sí año se puede pasado, acceder al recuperatorio. Eso tampoco este año. claro, exactamente, yo te explico. Eso todavía, lo que pasa es que nos borraron todo del año pasado y después lo volvieron a subir. Hay cómputos, hicieron todo un borrón y cuenta nueva, pero después lo volvieron a Ah, subir todo. Cosa que nosotros creíamos que no, que íbamos a volver a cargar todo nosotros. ok. Entonces, cómputo no, y se borró todo y volvieron a cargar todo de nuevo. Lo hemos visto, pero todo esto lo hemos estado masticando y además hemos tenido algunas reuniones con el departamento de química hasta último momento, porque el año pasado no había aprobación directa. El año pasado, esperando la presencialidad, no había aprobación directa. Por eso la nota era 6, ¿no es cierto? Y aunque tuvieran más de 6, se rendía la materia, digamos. Ok, perfecto. Este año ya arrancaron con nuevas directivas y
con el tema de la aprobación directa. Entonces, ya se lo vamos a colocar y vamos a actualizar todo eso porque nos pusieron todo de vuelta amontonado ahí, tengo que volver a arrancar de nuevo todo de cero, ¿sí? Dale, Ya se lo genial. voy a poner de nuevo. Disculpen, la verdad que no pensé que lo iban a ver, que yo digo, bueno, total, la empezamos de a poco. Está bien, Pero no hay es problema. así, es porque del Y año la otra pasado es. pregunta, perdón, y la pregunta es si usted va a grabar las clases. Si nosotros, ¿Van a grabar las clases? sí, vamos a grabar las clases, sí, no hay problema. Dale, genial. Sí, no hay problema. Aunque esperamos que vengan, que no nos vean solamente en la grabación, sino que vengan. Algunas clases, te digo, alguna gente que no los graba para que justamente hagan presencial. Pero bueno, a nosotros nos parece que no es tan así, y bueno, preferimos que asistan porque les gusta y porque saben que les va a ser bueno, más que decir, bueno, después lo veo en la grabación. Suponemos que la grabación a ustedes les ayuda mucho después, porque lo pueden repasar varias veces en algunos horarios distintos, etcétera, etcétera. Algo que no entendieron, lo pueden a lo mejor aprender después de la grabación. Pero sí, la vamos a grabar, quédense tranquilos. Bien, ¿alguien pregunta algo más? No. Bien. Bueno, yendo un poquito a desmenuzar un poquito más los temas de cada unidad para que ustedes vayan entrando ya también en tema y en más o menos ver de qué se trata, pero básicamente les comento que es muy importante como base para la materia de quinto año esta materia de tercer año. Con respecto, bueno, a los materiales, nos vamos a basar principalmente en los materiales ferrosos, en el hierro y los aceros. El hierro y el acero, como recién les comentaba, es el material que más se utiliza en la industria química, ¿sí? Primero porque es de relativo bajo valor. Si hablamos de aceros de bajo contenidos de carbono, sin aleantes, la extracción del hierro, digamos, y la tecnología de fabricación del hierro es relativamente barata, con lo cual es importante el tema económico. Pero a su vez también los aceros tienen muchas características importantes de características como resistencia, por ejemplo, como ductilidad, maleabilidad, o sea, un montón de características importantes que hacen a que sea muy utilizado para la construcción de elementos de la industria química. Ustedes fíjense que, por ejemplo, si van a una industria química, van a ver muchos recipientes, van a ver muchas cañerías, ¿sí? Y la mayoría son de aceros o su variante de aleación, los aceros inoxidables, en el caso de aquellos procesos donde existan posibilidades de corrosión. Pero si no, en la mayoría de los procesos donde no existe, digamos, una corrosión, un ataque químico importante, todos son de acero. Por lo tanto, vamos a ver el hierro, vamos a analizar lo que denominamos el diagrama hierro-carbono, para saber bien cuál es la composición del hierro y las distintas estructuras. Con esas estructuras, nosotros podemos después mejorarle las características a los aceros a través de tratamientos térmicos, que también va a ser tema a desarrollar, tratamientos térmicos de los aceros, que es producir un calentamiento del material y un enfriamiento de manera brusca, mejorando las características y la resistencia del material. Por supuesto, tenemos que ver de qué material base estamos hablando, de qué temperatura, de qué transformaciones cristalinas debemos llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a ser un tema de tratamientos térmicos y los ensayos de dureza para medir esa resistencia que se obtiene en los tratamientos térmicos. Para eso debemos conocer bien en profundidad de dónde viene el acero y cuáles son las composiciones químicas del acero, para poder después resolver en cuanto a los tratamientos hacia ahí, tratamientos térmicos hacia ahí. Es decir, vamos a ver en la unidad 4, resistencia de materiales. Nosotros vamos a elegir un material que quizás de manera virgen, de manera que se obtiene
originalmente no soporta la resistencia a la cual va a estar sometido a esfuerzos, por lo tanto necesita de un tratamiento térmico para mejorar las cualidades y las características de resistencia del material. Entonces necesitamos conocer esos procesos para en aquellos casos donde el material por sí solo, digamos, por su naturaleza pura, no logra resistir tantos esfuerzos. Bien, con una transformación interna y un tratamiento térmico podemos mejorarle esas características al acero y mejorar la resistencia, que en definitiva es lo que vamos a necesitar. También aquí vamos a ver, además de los ensayos de dureza, el ensayo de tracción, que les decía recién, es uno de los ensayos que más características de un material nos da. En un ensayo de tracción, no sé si ustedes han visto una máquina de tracción, se toma una probeta de manera estándar y se la estira, es decir, se le aplican fuerzas opuestas en direcciones opuestas sobre el mismo eje de la probeta. Así se dice que se está traccionando la probeta y a partir de ahí se comienza a deformar, primero elásticamente, después plásticamente, hasta que después se termina con la rotura del material. En todo ese proceso de ensayo de tracción, nosotros vamos a hacer estudio de la elasticidad de los materiales, que es una de las características también del acero, y vamos a ver cuáles serían los límites de tensiones admisibles, que es la tensión máxima a la que puede ser sometido un material, para que no sufra deformaciones. Esto es hablando siempre de la parte elástica del material. Siempre que nosotros trabajemos dentro de la zona, una vez que cesen los esfuerzos, el material vuelve a su tamaño original. Lo podemos hacer muchos ciclos a esto y el material siempre va a volver a tamaño original o a la longitud original cuando cesan las cargas, siempre que no nos pasemos de la tensión elástica del material. Una vez que nos pasamos de la tensión elástica, sí ya va a haber deformaciones elastoplásticas que se llaman, lo vamos a analizar en el diagrama de tracción, en donde sí ya hay deformaciones permanentes, en donde ya se va a ver alterada la elasticidad del material y ya no se va a comportar de la misma manera. Por lo tanto, todo este estudio básico del acero que le estoy describiendo es muy importante porque después vamos a necesitar seleccionar el acero en la bolilla 4, donde veamos resistencia, resistencia de los elementos. Ahí nos va a hacer falta el conocimiento de tensiones de rotura, tensiones admisibles, elasticidad, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, también vamos a ver algo importante que es el escurrimiento o creep. Dentro de los materiales, escurrimiento o creep. Les doy un pantallazo de qué se trata. El escurrimiento o creep es una deformación que se produce en el material cuando está sometido a altas temperaturas y a presiones o altos esfuerzos. Cuando está sometido el material simultáneamente y por mucho tiempo a estas condiciones, el material se dice que escurre y que se produce el fenómeno llamado creep. Es un fenómeno como de un líquido viscoso que se empieza a mover. Bien, el creep hace eso en el material. Comienza el material a fluir, a deformarse, primero de manera rápida, después se hace una deformación a velocidad constante y después hay una deformación grande, ya con un descontrol y la rotura del material. Esto del escurrimiento creep se da mucho en materiales que están sometidos, como le decía recién, por mucho tiempo a esfuerzos y a temperaturas grandes. Entonces, vamos a aprender de qué se trata para poder seleccionar, en primer lugar, los materiales adecuados cuando vamos a tener simultáneamente altas temperaturas y altas presiones o altos esfuerzos en los materiales de nuestro equipo, para evitar, ¿no es cierto?, este fenómeno de creep. Obviamente, de esa manera evitamos la rotura temprana, ¿no es cierto?, de nuestro equipo diseñado. Todos los equipos nuestros siempre van a tener una vida útil para la cual está siendo diseñado, ¿sí? Entonces, este ocurrimiento o creep aparece cuando hay altas temperaturas y hay que tenerlo en cuenta en esos casos porque puede que comience a deformarse el material, uno no se dé cuenta, no hagan por allí controles no destructivos de
de espesores, por ejemplo, de paredes, y resulta que al ir deformándose, las paredes van adelgazando su espesor. Por lo tanto, las presiones para lo que fue calculada ese recipiente con un espesor X ya no va a poder soportar esa presión, porque el espesor se ha disminuido al haberse producido el alargamiento por Crip del material. Ahí vamos a ver entonces dónde podemos actuar sobre los materiales, sobre los tratamientos térmicos, sobre las temperaturas, sobre las tensiones. Bueno, jugar un poco dentro de lo que nos permita el proceso, porque obviamente ustedes van a tener un proceso X donde va a haber temperatura, presión, que van a ser mandatorios. O sea, no es porque si vamos a tener CRIP, tenemos que bajar la temperatura. A lo mejor nuestro proceso requiere de esa temperatura, entonces ya no es una alternativa bajar la temperatura, porque esa es nuestro proceso. Por lo tanto, hay que buscar la vuelta en algunas de las otras salidas que podamos tener para evitar que se produzca el CRIP en los materiales que vamos a usar. ¿Se entiende? Entonces, eso sería como último de la parte de materiales. Bien, vamos a pasar a corrosión. No sé si hay alguna preguntita de esta parte de materiales que describí. Bien, bueno, en la parte de corrosión, le decía, sumamente interesante para el ingeniero químico, porque es un fenómeno químico. Ustedes deben haber estudiado las pilas de Faraday, los sistemas de óxido-reducción que existen en una pila, ¿sí? Entonces, sabe más o menos de qué se está hablando cuando decimos mecanismo de corrosión. Tenemos distintos tipos y principalmente lo vamos a dividir en dos, a la corrosión química, ¿sí? Y la electroquímica. La diferencia entre ambas es que la química es el contacto directo del medio con el material al cual corroe, ¿sí? Directamente. Por ejemplo, el aire en contacto con un acero. Y la electroquímica necesita de un electrolítico que haga la circulación de la corriente, que produzca esa circulación de corriente. Son las dos formas, digamos, que se da la corrosión, química y electroquímica. En la electroquímica donde hay un movimiento de iones, en la química no. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco de dónde provienen, cómo se generan estas corrosiones para poder actuar después en consecuencia. Las diversas formas, como por ejemplo se ve ahí, corrosión uniforme, por picadura, galvánica, erosión, bueno, son algunas formas en que uno puede detectar que existe corrosión y puede más o menos determinar si esa corrosión es una corrosión leve o es una corrosión peligrosa. Si hablamos de una corrosión uniforme, como la palabra lo dice, la capa de óxido que se genera es una capa uniforme, de un espesor constante, que uno puede hacer por extrapolaciones un cálculo de cuánto material se va deteriorando por año, por ejemplo. Entonces, ir determinando y haciendo los controles periódicos de espesores de pared para que no se nos disminuya de tal manera que después el material no resista la presión a la que está sometido. Después puede haber corrosiones por picadura, que ahí, como la palabra lo dice, es una picadura muy concentrada, una especie de grieta, una especie de fisura donde hay concentración de tensiones, y donde hay concentración de tensiones facilita, digamos, la generación de corrosión. Entonces, esa picadura lo que hace es poner en peligro de manera abrupta quizás toda nuestra instalación, porque es bastante difícil de detectarla y sobre todo la velocidad de avance que puede tener, porque siendo una grieta, fisura puntiaguda, como le decía recién, la concentración de tensión es mucha. Entonces, esa concentración de tensión puede aumentar de tal manera que termina rompiendo nuestro recipiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver por qué aparecen estas corrosiones por picaduras o bajo algún otro título que vemos por ahí como intergranular, corrosión, etcétera, etcétera.
Bien, viendo un poquito las distintas formas en que se presenta la corrosión, básicamente podemos decir que esta forma en que se presentan tiene que ver con las propiedades del material mismo a corroerse. Tenemos materiales como el acero, por ejemplo, que forma una capa de óxido porosa. El hierro común, ustedes habrán por allí visto, está corroído y le pasan el dedo y le sacan toda esa película de óxido, pero notan que es un óxido blando, es un óxido eh, poroso. Esta característica hace que, al ser poroso, el oxígeno siga teniendo permanentemente contacto con el material y lo va corroyendo y va avanzando de manera despacio, pero sigue la corrosión comiéndose el material. En cambio, hay materiales como el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, en donde se forma una capa que no es porosa, es una capa impermeable de óxido, sí se oxidan, el inoxidable se oxida, el aluminio se oxida, pero esa capa que se forma es una capa impermeable que evita que el oxígeno siga penetrando y siga corroyendo el material. O sea, se pasiva el material, se autoprotege de alguna manera con esa película de corrosión que se formó. Si ustedes ven, en sus casas tienen algunas ollas de acero inoxidable, le pueden sacar el brillo o de aluminio. Saquen el brillo, 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 que sea un espejo. Y al otro día va a aparecer de vuelta la olla esa, la van a ver y va a estar opaca, no va a tener más ese brillo. Bueno, ya se formaron los óxidos que opacan esa superficie. Se generaron de vuelta los óxidos. Pero, como les digo, ese mismo óxido lo protege de que siga oxidándose. Esos son, digamos, dos tipos de básicos de materiales para los cuales tenemos esas dos formas de corroerse, con película porosa y con película eh, impermeable. De acuerdo a todo esto y a todo el estudio que vamos a hacer de tres partes fundamentales que intervienen en la corrosión, que es los materiales, por ejemplo, con que se diseña un equipo. Desde ese momento del diseño, el tema de corrosión tiene que estar presente, sobre todo si sabemos que vamos a trabajar con elementos que corroen los materiales. Así que vamos a tener que tener en cuenta en el primer momento el diseño y el material utilizado en el diseño. Después tenemos una parte que es la interfase, que se llama, que sería el nexo entre el material y el medio en que va a actuar. Eso se llama interfase. Y después tenemos el medio, donde va a estar, que es quien tiende a atacar la superficie y oxidarla. Por ejemplo, supongamos que tenemos recipientes, un recipiente, tenemos un medio que puede ser agua, supongamos que está conteniendo agua, que sería que lo puede atacar y corroer al hierro. Si nosotros usamos una pintura, estaríamos creando una interfaz entre ambos, entre el material y el líquido, por lo tanto estaríamos impidiendo el contacto, de esa manera impidiendo la oxidación. Entonces vamos a trabajar sobre esas tres partes y vamos a estudiar cuáles pueden ser los métodos de recubrimiento protectores que existen para evitar la corrosión o disminuirla. ¿Por qué digo o disminuirla? Porque en algunos casos es inevitable de que haya una corrosión, es inevitable, pero sí por lo menos disminuir la velocidad con que lo hace. En estos casos, para tratar de disminuir de manera muy eficiente y hasta inclusive de que no se corroa el material, existen unos métodos que son unos métodos eléctricos que se utilizan la corriente y se llaman protecciones catódicas y anódicas. Protecciones catódicas y anódicas. En algunos casos utilizamos corrientes externas para meter en el sistema y hacer que nuestra cañería, por ejemplo, nuestro recipiente que está enterrado en la tierra o en algún lugar, bueno, esté protegido con una corriente
que haga que no se oxide nuestro elemento, sino que se oxide el ánodo de sacrificio, que así se le va a llamar, en donde cierra, digamos, la parte de corriente. Vamos a tener un ánodo de sacrificio. Ese ánodo es de un material más activo eléctricamente que el que queremos proteger, y es el que se va a terminar corroyendo. Ese ánodo puede ser intercambiable, con ciertos periodos de tiempo, se pueden ir cambiando, y en algunos casos que no contemos con energía eléctrica externa, menos que no esté fácil de tenerlo en nuestro lugar, en donde estemos haciendo nuestra instalación, lo que se hace es utilizar esa diferencia de potencial del ánodo en cuanto a electricidad respecto del material a proteger, y se va a producir de manera natural una corriente entre ambos materiales que va a terminar corroyendo el ánodo. Siempre el que se corroe es el ánodo. ¿De acuerdo? Después, en algunos casos, que se llama protección anódica, lo que se hace es una especie de oxidación a propósito de nuestro material, que se denomina pasivación. En estos casos se utilizan en menor manera, y es generarle, como le decía yo recién, a través de una corriente, una película impermeable al material que nosotros queremos proteger. Esto se hace pocas veces y es muy riesgoso, porque esa película que se genera impermeable, si se llegara a romper, automáticamente pasamos a tener una oxidación por picadura, una de las formas, ¿no? Yo ya recién les mencioné lo peligroso que pueden ser las corrosiones de este tipo por picadura. Son muy peligrosas de saber cuáles son las profundidades, cuál es la velocidad de avance, por lo tanto es bastante riesgoso tenerla. Por lo tanto, se usa poco la protección anódica de ese tipo, tratando de oxidar a propósito del material, porque podemos correr el riesgo que se rompa esa película que es protectora y se active de alguna manera rápida la corrosión por picadura. Entonces se trata muy pocas veces de utilizar esto, pero la protección catódica se usa muchísimo en todo lo que son cañerías enterradas, gasoductos, instalaciones, por ejemplo, de tanques que también estén enterrados. Se usa mucho. Entonces, esa parte de corrosión, vamos a ver todo eso, y vamos a terminar justamente con las partes de protecciones, de qué manera evitar la corrosión. Bien, no sé si hay alguna pregunta de corrosión. Aquí ya nos va a dar una mano, si Dios quiere, después Fernanda, que ya se las voy a presentar a su tiempo. Bien. Vamos a ver ahora, a desglosar un poquito la de resistencia material. La unidad 3 la dejo que la desarrolle Gastón, que es la que da él, ¿sí? Y la de resistencia material, que es la que entre los dos vamos a dar, se las voy a hablar yo. Bueno, de resistencia de materiales, como le decía yo recién, es un poco la aplicación de estos conocimientos que tuvimos adquiriendo en la unidad 1, por ejemplo, respecto de los aceros, de sus características, de los ensayos de laboratorio, que podemos obtener diversos propiedades de los materiales, y también valores, ¿no? Como resistencias a la tracción. Acá en resistencia vamos a definir lo que es una tensión admisible y tensión de trabajo. Tensión admisible, yo un poco se los adelanté anteriormente. La tensión admisible es la tensión máxima que el material puede ser sometido para que no existan deformaciones permanentes. Quiere decir que siempre vamos a estar trabajando en tensiones elásticas. La tensión de trabajo
siempre va a tener que ser menor que la tensión admisible del material. Esta tensión admisible del material, ¿de dónde viene? El material cuando está, tenemos un elemento que hemos diseñado y el material está sin todavía ningún tipo de carga, el material no está tensionado de ninguna manera, el material está ahí. ¿Qué ocurre cuando al material yo lo tracciono, por ejemplo? O sea, le aplico un esfuerzo. Bien, cuando yo le aplico un esfuerzo, el material reacciona, se resiste a ser deformado, ¿sí? Esa resistencia a ser deformado genera internamente lo que se denomina tensión. El material que estaba tranquilo, pasivo, no tenía ninguna molestia, cuando yo le aplico una carga, aparece una tensión. Decimos que el material entonces está tensionado a una tensión de tracción que va a depender de la fuerza con que yo esté traccionándolo. ¿Sí? Acuérdense que tracción es la aplicación de cargas de igual valor, pero en distinto sentido, sobre un eje de acción, pero en distinto sentido. Eso es traccionar un material. Entonces, esa tensión, que ya empezamos a hablar de qué se trata, es un estado interno del material que lo adquiere cuando está siendo sometido a un esfuerzo. Entonces, al esfuerzo que va a estar sometido, nosotros tenemos que calcularlo y tenemos que conocerlo. No podemos diseñar un elemento sin saber cuál va a ser su resistencia. O no podemos diseñar un elemento y después ponerle cualquier carga. Es decir, necesitamos conocer a priori qué tipo de esfuerzo va a estar sometido, qué tipo de cargas, cuáles son esos valores de carga. Si no, no podemos ni hablar. Pero una vez que nosotros tenemos las cargas, entonces sí, ahí empieza nuestro estudio de qué tipo de material y qué tamaño de material hace falta para resistir dichos esfuerzos. Esta tensión admisible se obtiene a partir de lo que se denomina tensión de rotura en un diagrama de tracción. La tensión de rotura, obviamente, como la palabra lo dice, es la máxima tensión que se considera que puede soportar el material antes de la rotura. Con ese valor que es bien tangible en una máquina de ensayo, es un valor de ensayo, yo puedo obtener una tensión admisible. Pero para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esa tensión de rotura por un coeficiente de seguridad que ustedes lo verán que estaba mencionado acá al principio. Entonces, yo voy a dividir esa tensión de rotura por un coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad es un número que tiene que ver con las incertidumbres de las cargas que yo conozco o que dejo de conocer en el sistema que estoy estudiando. Cuando yo tengo mucha incertidumbre, que no conozco bien el entorno y la cantidad de carga que van a someter a mi elemento, ese coeficiente va a ser mayor. Mientras más incertidumbre tengo, ese coeficiente es mayor. Mientras menos, va a ser menor. Siempre en elementos mecánicos ronda en el orden del 1,5, 2, 2,5. En el orden mecánico digo, porque por ahí pueden escuchar en civil, hay otro tipo de coeficiente de seguridad de otro valor. Este coeficiente de seguridad también está directamente relacionado con la importancia que va a tener el diseño de nuestro elemento. Por ejemplo, en la aviación se trabajan con coeficientes de seguridad muy altos, porque justamente estamos hablando de un elemento que no puede fallar en un avión. Entonces, los coeficientes de seguridad son altos. En cambio, si estamos haciendo un diseño, a lo mejor, no sé, de una manija a un picaporte, y bueno, no le pondremos tanto coeficiente de seguridad porque a lo sumo se romperá la manija. ¿Se entiende? O sea, les doy estos dos ejemplos muy así diferenciados para que ustedes tengan una idea. Pero en el orden mecánico normal de lo que vamos a hablar nosotros va a estar en el orden del 1,5, 2 como número de coeficiente de seguridad. Cuando veamos después en gráficos les voy a mostrar si yo a la tensión de rotura lo divido sobre 2, por ejemplo, un número de coeficiente
muy usado de seguridad, voy a tener una tensión en abscisa. No sé si todos han visto un diagrama de tracción alguna vez. Tenemos cargas en ordenadas, perdón, y deformaciones en abscisa. Estas cargas también son las tensiones. Si yo divido por 2 el coeficiente, la tensión de rotura, más o menos voy a caer en lo que el diagrama de tracción es recta de proporcionalidades, que es una recta donde proporcionalmente aumentan cargas y aumentan deformaciones, aumenta carga y aumenta deformaciones, pero aumenta carga y deformaciones de manera proporcional dentro del límite elástico. Después cuando veamos la gráfica se van a dar más cuenta. Ahora se lo estoy retratando un poquito así en el aire para ir avanzando, pero ya lo vamos a detallar muy bien cuando veamos un diagrama de tracción. Entonces, esa tensión de la tensión de rotura dividido 2 me da una tensión admisible que va a estar aproximadamente a la mitad de una recta de proporcionalidades entre carga y deformaciones en un diagrama de tracción. Vamos a utilizar diagramas de tracción para aceros muy dúctiles, en donde hay grandes deformaciones, y también podemos utilizar diagramas de tracción de aceros un poco más resistentes. Por ejemplo, el carbono es un aleante del acero que a medida que aumenta su porcentaje en el acero, aumenta la resistencia del mismo, pero también disminuye su deformación. Disminuye su deformación, aumenta su resistencia, pero disminuye su deformación. Por lo tanto, el gráfico en la primera parte de elasticidad va a ser muy parecida, también hay deformaciones elásticas proporcionales entre cargas y deformaciones, y después hay menos deformaciones elásticas antes de las roturas. Se rompe de manera más abrupta un material más resistente. En cambio, el dúctil se va alargando, de manera, como la palabra dice, dúctil, y se va aumentando, incrementando mucho la deformación y no así tanto las tensiones. Bueno, después, una vez que conocimos estas tensiones que les decía recién, por ejemplo, la de tracción, que son tensiones normales, ¿qué son tensiones normales? Son tensiones que se dan normales a la sección de la pieza. En un ensayo de tracción, yo estoy esforzando al elemento sobre el eje con una carga que es perpendicular a la sección de la pieza. Por lo tanto, se generan cargas normales. O sea, cuando uno habla de tensión normal, es porque las cargas y la tensión interna del material son normales a las caras o secciones de la pieza en cuestión. Bien. Bueno, nosotros acá vamos a hacer lo que se denomina después tensiones en secciones oblicuas, tensiones tangencial, en estado doble y triple de tensiones, deformaciones en 1, 2 y 3 direcciones perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a movernos un poco internamente ya en un elemento y no solamente vamos a tener en cuenta esa cara o esa carga perpendicular a la cara, sino que vamos a adentrarnos internamente en el material y vamos a buscar distintos ángulos de sección del elemento en donde vamos a tener una carga siempre normal, derivada de la original esta, pero va a ser distinta porque al inclinarse la cara, ya no está perpendicular al eje, digamos, de tracción, sino que va a estar con una cierta inclinación, aparecen las tensiones tangenciales o tensiones de corte, que también es necesario conocer de qué manera se aparecen, debido a qué, y también de qué manera actúan y también poder calcularlas. Estas tensiones tangenciales son bastante perjudiciales, tensiones tangenciales de corte, suelen ser motivos muy seguidos también de roturas. Estas tensiones tangenciales son muy perjudiciales y como la palabra lo dice, el esfuerzo es un esfuerzo tangencial de corte. Es decir, fue una especie de esfuerzo de cizalla.
Esas son tensiones tangenciales. Para ello, vamos a analizar estos estados en secciones oblicuas al eje de la barra, y también vamos a analizarlo de manera gráfica a través de lo que se denomina círculo de Moore. El círculo de Moore es una herramienta gráfica que sirve para eso, justamente. Ver de manera gráfica este estado de tensiones del material. Estado simple de tensiones normales, estado doble de tensiones, estado triple de tensiones. Todo eso que por allí es bastante a veces complejo verlo dentro de la sección de un elemento, lo podemos ver claramente en una gráfica que se denomina círculo de Moore. Ahí vamos a tener, como le dije, todos los tipos de tensiones y las combinaciones de un estado doble o triple de tensiones graficado en 2D, en 2 dimensiones, en el círculo de Moore. De ahí analizaremos también lo que es el corte puro y arrancamos después ahí con la flexión simple. Bueno, acaba de acoplarse Gastón, le presento a Gastón, el profe que le decía yo recién. Te voy a poner de hospedador, Gastón. Dale, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Igual te vengo siguiendo desde la parte de corrosión, ¿eh? Estoy hace rato acá. Ah, bien. No te No había quería interrumpir, visualizado, no. digo, bueno, ya me va a avisar cuando esté. No quería interrumpir. Ah, perfecto. Bueno, no era, no era. Dale, Bueno, no, seguí si querés con la parte de resistencia, yo después vuelvo un poco con la unidad 3 como habías dicho ahí, y sí, dale, después termino con la de resistencia. dale. Bueno, bueno, para terminar, digamos, la parte mía, la parte de resistencia de materiales, después del círculo de Moore, terminamos con la parte de pandeo, que es también un esfuerzo muy importante que ustedes lo conozcan. Se da, por ejemplo, en recipientes esbeltos. Ustedes van a utilizar mucho este tema de recipientes esbeltos para resolver diversas situaciones en instalaciones de plantas químicas, ¿sí? Y el pandeo es un esfuerzo que está sometido, los recipientes que son esbeltos, es decir, donde tenemos secciones de recipiente de mucha menor cuantía, de mucho menor tamaño que respecto de su longitud. ¿Mm? Podemos tener patas, por ejemplo, de recipiente que sean muy largas, muy altas y de una sección mínima, por lo tanto van a estar sometidas a pandeo, que es una especie de flexión lateral, llamémosle, a través de la aplicación de esfuerzos verticales sobre el eje de la columna, por ejemplo. Si tenemos eh, longitudes importantes respecto a la sección, se dice que se deforma por pandeo. Se lo asimila a una flexión porque la columna tiende a flexarse y a descentrarse según el eje original. Ahí se forma lo que se llama un momento de excentricidad, pero es pura consecuencia de lo que se denomina pandeo. Es una situación de inestabilidad elástica. Ahí vamos entonces a ver los diversos casos, cómo se estudia, para determinar cuáles son las cargas críticas de pandeo, cuáles son las cargas máximas a las que puede estar sometido un elemento, para que no se pandee y se produzca la rotura del material, la rotura de la columna o de que estuviésemos calculando que está actuando a pandeo. ¿Sí? Bueno, bueno, un poco ahí los temas que me van a tocar desarrollar. Eh, con Gastón podemos ahora volver a la unidad 3, o si quiere Gastón terminar con la unidad 4, ya que estamos ahí. Bueno, Que yo le había dicho que, bueno, vos das una parte de la 4 y yo doy otra parte también de la 4. ujú, Podés terminar con esta parte si querés, después terminas con la unidad 3 para ver lo que es estabilidad. No dale. sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerme de lo que hable. Bueno, no sé si querés usar esta hoja, Gastón, o tenés otra. Dale. No, sigo acá, no hay problema. Total, es para Bueno, hablar un poco de los temas. Bueno, creo que todos o la gran mayoría ya me conoce de primer año. No sé si habrá algún alumno que se sumó después acá a la UTN, de que venía de otra facu, pero si no, tuvieron conmigo sistemas de representación, así que
creo que la mayoría me conoce de ahí. Como decía el profe, bueno, en esta materia damos del programa algunos temas cada uno. Eh, conmigo vamos a desarrollar la unidad 3 completa y parte de la unidad 4. Para terminar ahora con la unidad 4, que era la que empezó Luis, la parte de flexión en vigas, o casi todo lo referido a vigas, lo vamos a desarrollar en mi parte, que es tensiones normales, que un poco les comentaba recién Luis. Las tensiones normales pueden ser debidas a un fenómeno de tracción simple, ¿sí? Que es, como les decía, estirar una barra, o pueden ser también flexiones inducidas por una deformación por flexión, que eso es cuando las cargas están transversales al eje del elemento que estamos ensayando. Eso es un fenómeno de flexión también muy común y que probablemente, y dependiendo un poco del área en la que después se desarrollen como profesionales, puede que les toque eh, calcular elementos de este tipo, sobre todo en la parte de instalaciones, digamos, industriales. Y es un fenómeno, es muy importante conocerlo, tanto esas tensiones normales como las tensiones de corte debidas a la flexión. Entonces vamos a desarrollar ese tema, vamos a ir haciendo en paralelo la parte teórica y la parte práctica. Eso va a ser así en todos los temas que vayamos viendo, de tomar una parte del horario que tengamos para hacer un desarrollo teórico y luego algún ejercicio de aplicación práctica. Este, depende el tema que estemos desarrollando puntualmente, a lo mejor nos toma toda una clase y a la clase siguiente hacemos la parte práctica de ese tema que vimos, o si podemos hacer las dos cosas en la misma clase, las vamos a ir haciendo, eso depende de cada tema, pero la idea es ir desarrollando el teórico y el práctico, ir ahí de la mano. Para todos los temas hay una guía de, no sé si ya hablaron de bibliografía, si eso lo hicieron al principio en esa parte no estaba, pero puntualmente de la unidad 3 y parte de la unidad 4 hay una guía, el libro de Timoshenko, que están todos los temas que vamos a ir desarrollando, pero les diría que no se queden solamente con eso, sino que vayan ampliando de cualquier libro de resistencia de materiales que tengan. Es importante siempre, digamos, si nosotros vemos un tema, que ustedes vean eso y vean un poquito los alrededores de ese tema, digamos, ¿no? La unidad anterior y la unidad siguiente, digámosle, para poder tener una visión más global de ese tema y entenderlo más cabalmente. Eh, Vamos a hacer mucho hincapié en el práctico. Eh, Nosotros vemos todos los años, cuando desarrollamos esto, damos un tema y le decimos, bueno, en el práctico tengan en cuenta esto, fíjense que generalmente observamos que en años anteriores pasa esto, presten atención, bueno, y siempre llega la hora del parcial y vemos que esos errores son recurrentes, a pesar de que les decimos esto, miren, presten atención porque es muy común que llegado al parcial hagan tal cosa. Bueno, llegamos al parcial y pasa eso. Entonces vamos a ir haciendo hincapié en esas cosas y préstenle atención porque es lo que ya hace varios años que yo estoy acá en esta materia, Luis hace algunos más, y siempre es como que hay algunas cuestiones que se ven, que se repiten. Todo el práctico es importante, pero es importante entender el teórico para poder resolver los ejercicios del práctico. Por eso un poco la idea es ir haciendo el teórico y aplicaciones prácticas. El teórico, aplicaciones prácticas y tras lo posible ustedes ir al día, eh, leer antes de la clase a lo mejor los temas que clase, esperando hasta el final, decir, bueno, una semana antes del parcial me pongo y lo hago todo, porque ahí es cuando se complica ir
tratar de ir llevándolo al día. Recién hablaba Luis, bueno, están todos ligados y todos de la mano, como la atención de trabajo, coeficiente de seguridad, atención admisible, ya sea para un caso de tensión normal simple, para un caso de pandeo, para un caso de flexión de vigas o de lo que sea, siempre vamos a estar hablando de eso, de lo que son las tensiones. Entonces, bueno, es importante eso, entenderlo bien y no quedarse con dudas, digamos, a medida que vamos desarrollando las clases. Por ahí a nosotros, si bien ya tenemos la experiencia del año pasado y ustedes también, no es lo mismo esto de estar acá sin poder verles la cara, la reacción, cuando tiramos algún tema, algo, por ahí nosotros antes viendo en el aula mirábamos un poco y por las caras más o menos te das cuenta o que no se entendió nada o que alguno está ahí, lo podemos volver atrás, ver un tema, que a raíz de eso se dispare algún tema que en general esas preguntas que se hacen son, son muy productivas porque eso dispara cuestiones que por ahí, si bien son del mismo tema, no estaban en lo que estábamos desarrollando y permiten aclarar otras cosas y más. A lo que voy es que al no tener esa posibilidad de tenerlos así en el cara a cara, de que se desarrolle un diálogo más fluido entre ustedes y nosotros, bueno, que a pesar de esta barrera, traten de no quedarse con dudas, de prender la cámara, prender el micrófono, eh, hacer preguntas y bueno, vamos a ir tratando de evacuar todas las dudas de la mejor manera que podamos, pero más participativo, ¿tá? Habrá días que alguno tiene complicación con internet y si prende la cámara consume mucho ancho de banda este, y bueno, y se traba el audio, entonces no, pero si no, tratar de que hagamos esto lo más parecido a la presencialidad posible. Siguiendo así en el orden, bueno, después de que vemos la parte de tensiones en las vigas, pasamos a la parte de deformaciones. En la parte de formaciones, puntualmente con lo que es referido a vigas, está la ecuación diferencial de la elástica, que la ecuación diferencial de la elástica, bueno, no es otra cosa que lo que el nombre nos dice, es una ecuación diferencial que nos permite conocer para los distintos eh, valores, llamémosle X, en el eje de la viga, en distintas longitudes de la viga, cuánto es lo que se deforma ante un estado dado de cargas. ¿Tá? Vamos a desarrollar esa ecuación diferencial de la elástica, que también esa ecuación después en realidad sirve como punto de partida a la hora de desarrollar este pandeo, que ya les habló algo Luis. Partimos ahí de esa, digamos, cuando desarrollamos la ecuación diferencial de la elástica, después ese resultado es el punto de partida de pandeo, es decir, nos dividimos algunos temas con el profe para desarrollarlo, pero no quiere decir que sean todos temas aislados, digamos, ¿no? Son todos temas que están eh, relacionados unos con otros, salvo, bueno, lo de las primeras unidades, que si bien no están relacionados en esto del desarrollo, pero si vamos a construir una viga, estoy hablando de vigas y demás, sin por ahí haber hecho una introducción de lo que es una viga, ya eso un poco lo vamos a hacer la semana que viene, pero en realidad una viga es un elemento resistente que acá lo vamos a tomar como genérico y, y un elemento estructural simplificado de muchas situaciones de la vida real, de estructuras reales que las podemos ir simplificando para calcularlas y llegar a una viga, que sería un elemento de una sección transversal, ¿sí? Que si la deslizamos alrededor de un eje, la estiramos alrededor de un eje, tenemos una viga, ¿no? Y es un elemento estructural simplificado, hay veces que es de hecho así la estructura, pero muchas otras veces nosotros de estructuras más complejas las vamos este, reduciendo a estructuras más simples y llegamos a esto de la viga. Ya vamos a desarrollar un poco más en detalle eso, pero
¿A qué voy? Que esa viga que nosotros estamos viendo acá en la unidad 4 de resistencia de materiales y el ítem 3, en realidad está todo relacionado con lo que viene desde el principio. Para hacer esa viga, por lo general son de acero. Entonces, para poder seleccionar cuál es el material más conveniente para esa viga, y bueno, es todo lo que se dio en la unidad 1. Después de esa viga, y bueno, probablemente esté a la intemperie, esté en un ambiente corrosivo, no sé, en una planta donde se fabrica, qué sé yo, ácido nítrico y hay vapores, y habrá que ver el material que se hace y cómo protegerlo ante la corrosión. Digamos, son dos temas sumamente importantes, tanto como saber calcular la tensión a la cual va a estar trabajando, ¿sí? Para de ahí decir, bueno, che, la tensión de esta viga, por decir algo, cualquier cosa, está en 800 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué material puedo elegir? Y puedo elegir un montón. Tengo el acero, el 1010, 1020, 1040, el 4140, tengo un montón. Sí, bueno, pero el ambiente en el que está no puedo poner un 10-10. Pues si pongo un 10-10 con la corrosión, con el ambiente corrosivo que hay, me va a durar un año esa viga y de la sección que yo había calculado, a los 2 años me queda la mitad. Entonces son todos temas que digo, por ahí algunos están más divididos para poder desarrollarlos por separado, pero después a la hora de llevar adelante un cálculo así de un proyecto global, y hay que entrar a meter todas estas unidades y para ampliar un poco todo lo que se ve también en otras materias, ¿no? En la parte de resistencia material, entonces, como para cerrar un poco esa unidad, vamos a ver todo lo que es referido a vigas, ¿sí? Tensiones normales, tensiones de corte, deformación, según cómo vayamos y el tiempo que nos quede, podemos combinar distintos tipos de esfuerzos en vigas, en planos eh, ortogonales. Entonces puede ser que esa viga no esté cargada solamente en un eje, sino que tenga cargas en dos ejes y tenemos una flexión compuesta, ¿sí? Bueno, eso ya es un tema que medio que lo dejamos eh, separado, y si hacemos tiempo lo metemos, y si no hacemos tiempo, bueno, es uno de los temas que tenemos que sacrificar, pero tratamos de meterlo porque todo esto es importante. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Nadie? Bueno, antes de meternos en la unidad 4, en realidad venimos de la unidad 3, y si lo puedes poner ahí. Em, la unidad 3 la vamos a empezar la semana que viene ya. ¿Hablaste, Luis, del horario? Sí, Bien. Bueno, primero ahora yo, después vos. está bien. Cuando primero a las 6:15 arrancan con Sí, Luis, cuando terminan con Luis allá más o menos a las 19:45, dejamos un ratito para que tomen aire y empezamos a las 20, y ya nomás el lunes empezamos nosotros con la unidad 3. La unidad 3, que es esa unidad de estabilidad, es también importante, pero yo le digo que es importante más allá de, no tanto para eh, como temas, por ejemplo, principios de Newton, concepto de fuerza. Digo, lo importante acá de esto es poder eso, entenderlo bien, tenerlo bien en claro, para poder entender lo que sigue después. ¿Tá? Porque si nosotros no sabemos qué es el momento de una fuerza respecto de un punto, y nos va a costar mucho la parte de resistencia de materiales, cuando estemos calculando una viga y tengamos que hacer diagrama de momento flector, y poder calcular o desarrollar una ecuación a lo largo de una viga para conocer cuál es la ley de variación del momento flector. Si no tenemos en claro qué era el momento de una fuerza, estamos complicados, nos va a costar entender eso. Y esos son conceptos en realidad que vienen de física, física 1, física 1 y física 2, que acá lo que vamos a hacer es repasarlos un poco, pero que son sumamente importantes para poder entender lo que viene después, que la parte de resistencia material. Es decir, esta primera parte de estabilidad
va a ser para nosotros herramientas que nos van a permitir poder entrar a resistencia y materiales. Si pudiéramos hoy decir, bueno, no, esta parte de estabilidad no la doy, arranquemos directamente por resistencia y materiales, que es lo más importante, sería buenísimo, pero vamos a decir, bueno, a ver, para calcular el diagrama de momento flector tenemos que saber las reacciones en los apoyos de la viga. ¿Y cómo es la reacción en los apoyos? Y bueno, hacíamos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, que son todas cosas que en realidad ya las vieron. Descomponer una fuerza, vieron cuando estuvieron física. Pero acá lo vamos a usar como una herramienta. Vamos a estar haciendo los ejercicios de resistencia y material y toda la primera parte en realidad es física. Vamos a tener que componer fuerzas, hacer sumatoria de fuerzas en X. Y si todo eso no tenemos bien en claro cómo es, el resultado final, que es lo que estamos buscando, va a estar mal por haber hecho mal el cálculo de una resultante de un sistema de fuerza, que es algo que también vieron física, digamos. Bueno, esta unidad 3 entonces es un repaso de todo eso y con algunas ampliaciones, en algún caso, como es el tema de este momento de inercia, teorema de Steiner, que son herramientas que nos van a permitir ir a la parte de resistencia de materiales, como les decía. Bueno, estas primeras, yo digo, la unidad 3, van a ser más o menos 4 clases, calculo, que nos va a llevar a desarrollar todo eso. Y bueno, es importante que agarren desempolven ahí los apuntes de física y se pongan a repasar. El libro Resistencia de Materiales de Timoshenko está bastante completo y claro. Nosotros, o yo por lo menos tomo ese como guía, pueden usar cualquier otro, pero ahí está completo y arranca desde acá, desde lo básico y va avanzando en los temas. Como les decía, entonces las descomposiciones de un sistema de fuerzas, cómo trasladar una fuerza en un plano, ¿sí? Nosotros cualquier fuerza que tengamos en un plano, nosotros digamos, hay sistemas de fuerzas en el espacio, ¿no? Tenemos según los 3 ejes. En general, todos esos sistemas de fuerza se pueden simplificar y llevarlos al plano para que sea más simple, trasladando fuerzas, y esa traslación de fuerzas, bueno, yo puedo tener una fuerza en este punto acá y trasladarla a este otro punto acá, y esa traslación no implica solamente mover la fuerza acá, tenemos que poner una fuerza acá, pero que genere el mismo efecto de la fuerza que estaba generando en este punto. Entonces trasladar esa fuerza será esa fuerza más un momento aplicado en algún punto. Bueno, vamos a ver un poco eso de traslación paralela de una fuerza en el plano. La relación de Stevin. La relación de Stevin es un sistema que nos permite calcular la resultante de un sistema de fuerzas paralelas en el plano. La descomposición de una fuerza en 2 direcciones, que era un poco lo que hablábamos ahí, ¿sí? Dada una fuerza cualquiera, una fuerza representada por un vector, la vamos a descomponer en sus componentes X e Y según un sistema de ejes cartesiano, para poder hacer una suma algebraica, ¿tá? Porque si no, la suma vectorial la podemos resolver fácilmente de manera gráfica, pero para poder hacerlo analíticamente lo vamos a hacer con sus componentes cartesianas. Bueno, cambio de dirección de los ejes, ya vamos a ir avanzando, los ejes principales de inercia, radio de giro, vínculos. Después ahí ya entramos en la parte específica de lo que es vigas, ¿sí? Y los vínculos serían cómo nosotros transmitimos las cargas de esa viga a la tierra, o cómo está apoyado ese elemento. Es decir, si yo considero un elemento que lo estoy estudiando como una viga, que es esta lapicera, si yo la suelto acá, se cae. Bueno, los vínculos van a ser unos elementos que yo voy a colocar, ¿sí? Ya sea en sus extremos, de distintas maneras, para que esa viga quede en la posición en la que está. A ver, un puente en la ruta está apoyado en los extremos en columnas, y bueno, uno pasa con un vehículo por arriba y las cargas se transmiten a través de la viga
a los vínculos y a la tierra. Bueno, los vínculos son justamente eso. ¿De qué manera nosotros transmitimos las cargas de ese elemento estructural a algún punto fijo que para nosotros va a ser la tierra? ¿Sí? Aparejado ahí está lo que son los grados de libertad de un cuerpo en el espacio o de una chapa en un plano. ¿Tá? Los grados de libertad son qué posibilidades de movimiento tiene, si estamos hablando en el espacio, ese cuerpo. Será una rotación alrededor del eje X, una rotación Y, una rotación alrededor del eje Z. Es decir, que en el espacio un cuerpo tiene 6 grados de libertad. Nosotros vamos a simplificar, vamos a ir al plano. En el plano, una chapa tiene 3 grados de libertad. Dos traslaciones y una rotación. Los vínculos lo que hacen es restringirnos esos grados de libertad que tienen. De los vínculos pasamos ahí a los tipos de apoyo, que es justamente eso, cuáles son los diferentes tipos de vínculos o apoyos que hay. Tipos de cargas, vamos a hablar de cuáles son las diferentes cargas externas que hay en elementos estructurales. Pueden ser cargas puntuales o cargas distribuidas, ¿sí? Por ejemplo, si en una viga, volvamos al ejemplo del puente que está pasando un auto, y bueno, si lo vemos así en el plano, el auto, las dos ruedas, todo el peso de eso se aplica a través de la rueda, llamemos, ¿no? Del punto de contacto entre la rueda y el pavimento. Podríamos simplificar eso diciendo que es una fuerza puntual en cada rueda, ¿está? Entonces, esas dos cargas se van a ir moviendo, ¿sí? Según avance el auto. Esa, como simplificación, podríamos decir, bueno, son cargas puntuales, ¿sí? Y después tenemos cargas, por ejemplo, uniformemente distribuidas. Si consideramos el peso propio de la estructura, de la viga, bueno, eso tiene un determinado peso por unidad de longitud, entonces eso es una carga uniformemente distribuida. Puede haber cargas que no sean uniformemente distribuidas, que tengan una variación lineal, ¿sí? Si esa viga, en vez de estar en posición horizontal, la imaginamos en posición vertical en un dique, donde tiene una compuerta, por ejemplo, de un dique, y bueno, la presión hidrostática va a hacer que la fuerza, ¿sí?, sobre esa viga en realidad sigue una ley lineal, ¿sí? Porque la presión aumenta con la profundidad, entonces la fuerza que va a hacer ahí va a ser una carga distribuida, pero que sigue una ley lineal. Podrá haber una carga distribuida según una ley cuadrática o según una ecuación cualquiera que nos defina un tipo de carga en la viga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los distintos tipos de carga que hay para las vigas, reacciones en los apoyos, es un poco lo que estábamos hablando. Son las fuerzas que si yo saco ese apoyo tengo que ejercer en esa viga para mantener ese equilibrio, ¿sí? Que de hecho son cargas importantes de conocer porque el elemento que esté sosteniendo esa estructura lo tengo que dimensionar también para que pueda cumplir su función, ¿no? Además de que esa reacción en los apoyos es una de las primeras cosas que vamos a calcular en nuestro sistema para conocer lo que llamamos la estática de la viga. ¿Cuánto tienen que valer esas reacciones en los apoyos para que esa estructura esté en equilibrio? ¿Está bien? Si yo saco una columna que está teniendo, o si saco la pata de la silla en donde están sentados, se van a caer. Bueno, pero para que no se caigan, alguien que esté ahí haciendo una fuerza, que en realidad estaría haciendo la función que cumplía la pata, ¿no? Hay que hacer tanta fuerza para arriba. Bueno, esa es la poder calcular, en este caso, no sé, la pata de la silla, por ejemplo, ¿no? Para hablar de algo simple. Los defectos que producen las cargas en las vigas, ahí ya entramos en lo que es en el interior del material de la viga, porque todo esto que veníamos hablando hasta recién son cargas externas, ¿sí? Las fuerzas que aplicamos por fuera de la estructura. Ahora, todas estas cargas, ¿sí?, si ustedes van
con el auto atravesando un puente y no se cae ese puente, quiere decir que toda esa carga viaja a través del material de la viga hasta los apoyos, ¿sí? Hasta donde puede descargar esa carga, valga la redundancia, a tierra. Esos esfuerzos, esa carga que viaja por el interior del material, es esto que acá se llama efectos que producen las cargas en las vigas, y básicamente son el momento flector, el esfuerzo de corte y los momentos y los esfuerzos normales. Eh, Son temas que en la realidad son simples, no es complejo, pero es algo que los hace renegar bastante. Se niegan un poco en general a amigarse con el momento flector y vemos que tiene, digamos, ¿no? A la hora de resolver los problemas y demás. Esto es a lo que les digo, que no se dejen estar, no dejen los problemas para el final, practiquen, practiquen, practiquen y hasta ir agarrándole la mano. Por ahí sí son temas que, como les digo, no son para nada difíciles, pero son temas que ustedes ya están en tercer año, empezando tercer año, no son de los mecánica metida en la ingeniería química, que es necesaria, y bueno, son conceptos por ahí nuevos que vemos que cuesta que los incorporen, digamos, pero es algo simple. Ahora, para poder hacer el diagrama de momento flector, esto que les digo, es importante entender lo que es el momento de una fuerza. Y eso no viene de esta materia, eso viene ya de física, el producto vectorial. ¿Tá? Entonces, por eso les digo, si por ahora tienen tiempo, que no están todavía ya con la presión de los parciales, de las clases, de los trabajos prácticos, empezar a repasar un poco esas unidades de física va a venir bien. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Che, me perdí. Tensiones. No, está bien, Gastón, ya estaba hablando de la Ajá. derivación de las cargas No, de ahí los está. apoyos. Está. Sí, sí, estaba viendo la unidad 4, pero nos habíamos vuelto a la 3. Bueno, el efecto que produce las vigas, la relación entre el esfuerzo de corte y momento flector. Vamos a desarrollarlo. Un tema que es muy simple y muy importante. Es una herramienta que les va a ayudar mucho a la hora de hacer diagramas de estos esfuerzos. Determinación de las reacciones, ya lo dijimos recién. Bueno, esfuerzo de corte, esfuerzos normales, momento flector y diagrama, o sea, todo lo que estuvimos hablando. Vamos a ir desarrollando. Entonces, la semana que viene ya arrancamos con esta unidad estática. Y vamos a ir haciendo teórico y práctico. Las primeras partes de la unidad 3, yo hay varias que les voy a decir, bueno, esto lo repasamos y le damos una leída entre todos rápida. Y diré, bueno, esto no tiene, creo, demasiada dificultad, léanlo, véanlo, si tienen alguna duda, después me lo preguntan, y si no, pasamos para adelante para ir avanzando. Y ya nos empezamos a detener en los temas que por ahí sí ameritan que los desarrollemos acá. Pero eso no quiere decir que si alguno está estudiando esto, lo repasó, lo leyó y se quedó con alguna duda, que me pida, no, podemos repasar esto porque no sé, tengo tal duda, yo, ningún problema, lo vemos. Pero los que podamos ir viéndolo más o menos rápido, lo vamos a pasar rápido para dedicarle más tiempo a lo que vemos que incorporen, digamos, ¿no? Pero les repito, nosotros estamos acá para esto, para tratar de ayudarlos a entender esto. Y bueno, la duda que tengan, la planteen, no se queden con ninguna duda. Si a mí me preguntan algo que en ese momento les diré, mira, te lo averiguo, te lo digo, pero no dejen de preguntar lo que sea. Eso les sirve a ustedes, obviamente, si tienen alguna duda, y además les sirve a todo el resto del curso que no hizo la pregunta y a nosotros. Seguramente, y siempre vemos que una pregunta que hagan dispara cosas que permiten aclarar un poco mejor el tema, o surge algún ejemplo que podamos dar para graficar eso, o
En general, esa pregunta que hizo alguno, el compañero que estaba al lado dice, ah, mira, yo tampoco lo había entendido, pero ni siquiera se me había ocurrido esa pregunta. O sea, con esa pregunta me di cuenta que no entendí tal cosa. Bueno, no se queden con dudas. Pregunten lo que sea, sin tiempo, y bueno, nos pondremos de acuerdo en algún horario, en algún momento que tengan una hora libre o lo que sea, y armamos otra reunión y podemos ampliar algún práctico, algo del teórico. Por nuestra parte, en eso, hablo por mí y por Luis, porque siempre es así, digamos, ninguno de los dos tenemos problemas en, nada, en dedicarle después cuando alguien necesite una clase de consulta. Sí, no se dejen estar y un día antes del parcial venir con la camionada de duda, porque ahí estamos Sí, complicados, pero yo este, Gastón les comentaba que todo lo vamos a ir cargando también en las clases, porque, sí. bueno, así ellos van teniendo material Ujú. para lectura, ¿no es cierto? Y esas Sí, cosas. sí, sí, Eh, digamos lo que hacemos es grabar la clase. exacto, acá me Esa clase después preguntaban eso. la subimos, vamos a dejar, ya vamos a ver si lo podemos hacer a través de YouTube. El año pasado lo hacíamos a través del Drive, pero bueno, se carga mucho y se llena el toque. Si lo podemos, lo hacemos para subirlo ahí a YouTube, y si no, lo haremos en el Drive de vuelta este año. Y el material de estudio también. Vamos a ir subiendo eh, la guía de teóricos y de trabajos prácticos, así lo van resolviendo. Sí, Gastón, Sí. acá preguntan en el chat si vamos a utilizar el tomo uno nomás del Timoshenko. No, vamos a usar los dos. El Lo, Timoshenko sí, está bien, lo tiene dos poníamos tomos. los dos, me parece, lo Sí, teníamos sí, nosotros. Ah, sí, sí. El Timoshenko tiene dos tomos en la versión completa. Y después hay una edición de Timoshenko que se llama, porque el libro este de Timoshenko se llama Resistencia de Materiales. Hay una edición que es Elementos de Resistencia de Materiales, que es un compendio de esos dos tomos en uno solo, más reducido, y que ese abarca el tomo 1 y el tomo 2, este otro, el que les digo, Elementos de Timoshenko, es algunas unidades de cada uno de los dos tomos. De los dos tomos. De todas ¿Me maneras, puede yo repetir el nombre de ese que está como pseudo resumido? se llama Elementos de Resistencias de Materiales de Timoshenko. Se lo vamos a subir, yo lo tengo digitalizado, eh, lo vamos a compartir, así el que quiere lo descarga y, sí, y lo Gastón tienen. pregunta si, bueno, íbamos a ir subiendo. Sí, Profe, ¿podríamos subir antes el material? Sí, lo vamos a subir antes. una cosita Sí, yo, que a ver, también, también Gastón le vamos a subir todo lo que son los desarrollos de las clases, etcétera, etcétera. Y ahí al sí. final tenemos lo que es bibliografía. También pueden ustedes Ujú. buscar dentro de la bibliografía que nosotros recomendamos algo que puedan tener ustedes o que quieran buscar. Les vamos a dar un listado de bibliografía que es un listado largo de temas, pero Ujú. de todas formas, de material, pero de todas formas le vamos a ir colocando nosotros siempre el material, como yo les dije, nosotros por ahí le ponemos un resumido, digamos, que les sirva como orientación para estudiar y que por ahí se necesitan ampliar, bueno, hay un listado de materiales, de libros, digo, de bibliografía que lo pueden buscar en cualquier lado. Ujú. Ese listado se lo vamos a dar también para que ustedes, si quieren ampliar y mejorar unas cuestiones, lo pueden hacer. Sí. Acá había una pregunta anterior, la metodología de los parciales. ¿Sí? Ujú. Bueno, van a ser dos parciales, yo le dije ya, teórico-práctico en los dos casos y con un recuperatorio. Ya hablamos de Bien. las cuestiones de regularidad recién y de aprobación directa. Pero con respecto a la metodología, eh, todavía obviamente no lo hemos armado, así que no sabemos, pero sí va a ser un parcial teórico-práctico a mediados del cuatrimestre y un parcial teórico-práctico al final. Bien.
Bueno, Hernán pregunta ahí si vamos a utilizar algún software. Software. Sí, la, no, en realidad no está en el programa de la materia y en general, bueno, no sé si Luis les contó, pero esta materia en realidad era una materia anual, Sí. eh, que no solo que era anual, sino que estaba dividida la parte de eléctrica con la parte mecánica, o sea, digamos que se achicó, se dividió por 4 el tiempo, porque no solo que se juntaron dos materias y de anual pasó a cuatrimestral. O sea que está muy comprimido y hay que ir, digamos, rápido para poder llegar a dar todos los temas. Sin embargo, tratamos de ampliar un poco en el uso de SolidWorks, que es lo que vimos en primer año. Y si llegamos, vamos a hacer algo que es aplicar un módulo de ese programa. eh, por ahí no tenemos varias clases para usarlo, para aprender del todo, qué sé yo, pero sí, por lo menos para que se los podamos mostrar, hacer algún ejemplo de algo que hayamos resuelto por el método tradicional, analítico a mano, tratar de hacer alguna simulación computacional y obtener un resultado y poder compararlo. Y por lo menos para mostrárselo, que sepa que existe, más o menos rápidamente cómo se usa para que el que le interesa agarre ese camino y empiece a meterle. Eh, por lo menos tratamos de llegar a eso. Depende también de cómo nos va en el año, de los feriados, de los paros. Nosotros de los paros también, bueno, nosotros en general no nos adherimos nunca a los paros. Justamente, bueno, de esto tenemos pocas clases, poco el tiempo y no podemos estar parando. Lo bueno de esto es que no hay paro de colectivo que nos afecte, así que ahí por lo menos ya un par de clases no vamos a perder. Si llegamos a eso, vamos a tratar de ver eso, que es un módulo de SolidWorks, o sea, que si lo tienen instalado de cuando lo usamos en primer año, eh, algo de eso vamos a tratar de ver. Pero no hay un software que tengamos que usar durante todo el año. La modalidad de clases de la parte que doy yo va a ser con unos desarrollos de PowerPoint, que es un resumen. Eso a veces ya me lo han pedido el año pasado, si no se los podía dar. Yo eso no es de amarrete, les doy todo, pero eso no se los quería dar porque no quiero que se agarren de eso para estudiar solamente lo que está ahí en el PowerPoint, que en realidad es un resumen de un resumen de un resumen, porque es una guía para ir hablando durante la clase, digamos. Eh, pero bueno, vamos a ir avanzando con el PowerPoint y complementándolo con el apunte que tenemos digitalizado, ir pasando ahí, ir viendo imágenes, después la parte del práctico, como les decía, para resolver algunos problemas vamos a usar eso que les decía y algún otro software muy simple que ni siquiera hay que instalarlo, libre de internet, para el cálculo de vigas, pero como elemento hacia el final, digamos, para que sepan que está. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra pregunta. Si nadie tiene activados los micrófonos, no hay duda. Bueno, Gastón, no sé si hay alguna pregunta para el final. Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, Bueno, chicos. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos empezamos a ver ya todos los martes. ¿Eh? Y bueno, cualquier cosa que necesiten, ya saben. ¿Mm? Ya le vamos a ir colocando en el aula virtual todas las cositas que le hemos estado hablando. Y, y arrancaremos ya con todo. ¿Mm? Bueno, gracias a bueno, todos, que tengan buenas noches. nos vemos. Buenas noches. Luego, Gracias, gracias. Chao, profe. profe. Chao, chao. Suerte, Chao, buenas suerte a noches. todos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.
Espérate, Gastón. Sí.